Mire, yo he escogido esta imagen, hashtag violencia contra la mujer, es una campaña de Naciones Unidas que comenzó en el año 2016. Año a año la gráfica va cambiando, pero el horizonte sigue siendo el mismo, ¿no? Erradicar, detener año a año, aunque sea un poco más, el tema de la violencia y evitar nuevos episodios de violencia. Como ven ustedes, el tema de violencia hacia la mujer e integrantes del grupo familiar no es algo exclusivo de nuestro país, sino que es preocupación a nivel mundial. Ya desde el año 2003, la Organización Mundial de la Salud decretó que la violencia familiar es una violencia, ¿no es cierto? Es una situación que ha dejado hace mucho tiempo de ser del ámbito privado para convertirse en un problema de salud pública. Entonces, en ese sentido, yo me he permitido traerles algunas cifras, ¿no? De cómo nos estamos encontrando 20 años después. He cogido un periodo de 20 años, me ha costado encontrar estas diapositivas y lo dividí en 3 tramos, ¿no? Cada 10 años cómo hemos ido progresando o no, ¿no? Cómo ha ido la espiral de la violencia. Y como ustedes pueden apreciar, si manejábamos alrededor de 30.000 casos en el año 2002, hoy en día estamos manejando 154.202. Esta es estadística reciente, ¿no es cierto? Integrada. ¿Integrada qué quiere decir? Antes, el Centro de Emergencia Mujer tenía su estadística, el Ministerio Público tenía la suya, el Poder Judicial tenía la que corresponde, ¿no? Su función. La policía también tenía la suya. Entonces, en algún momento se dijo, esto no está dando resultado porque realmente no podemos fotografiar un fenómeno por partes. Lo que tenemos que hacer es sentarnos en una mesa y unificar. Entonces, si la señora María entró a un CEN y esa misma señora está siendo contada en la comisaría, contada en la fiscalía, contada en el Poder Judicial y eventualmente, si ocurre un feminicidio, pues también estaría siendo considerada en la estadística del Instituto de Medicina Forense. Instituto de Medicina Legal, perdón. Entonces se dijo, no, vamos a hacer una integrada en la cual podamos seguir el rastro de la víctima. O por lo menos confirmar la cifra, ¿no? Y bueno, también ha ayudado en esta labor, ¿por qué no decirlo?, la Defensoría del Pueblo, ¿no? Ha puesto a la disposición especialistas que se han dedicado a hacer estudios de cómo podíamos integrar las estadísticas. Estas que ustedes están observando son parte de ese producto, ¿no? Estadísticas integradas están a agosto del 2022 porque aún no había terminado de cerrar. Pero en conclusión, podemos desmitificar la idea de que la agresión que más reciben los ciudadanos y ciudadanas es la física, no es la física, es la psicológica. Y a veces la humillación, el estereotipo, ¿no es cierto?, pueden agredir más a una persona que un golpe, ¿no? Un golpe es un momento, es como una foto, pero cuando desacreditamos y desvalorizamos a una mujer, ella intergeneracionalmente va a reproducir la violencia que ha recibido en sus hijos y de generación en generación. Es lo que se conoce como la violencia intergeneracional. ¿Y qué hemos hecho todos y todas cuando hemos colaborado como operadores de justicia y en el puesto en el que estemos, inclusive como miembros de la parte importante de la sociedad, ¿no? Hemos creado una masa crítica de opinión que ha permitido que 893.000 mujeres obtengan una medida de protección. Mujeres, niños, niñas, adolescentes. Varones que hayan solicitado medidas de protección, en realidad no pasan del 3% y no se han considerado realmente en esta estadística, ¿no? Pero más o menos aquí tiene el Poder Judicial, es la fuente, nos señala que entre 12.000 y 25.000 medidas de protección se han otorgado entre agosto solamente del 2019 y enero del 2022. O sea, en 3 años o un poco menos, ¿no es cierto?, tenemos esta cantidad. Entonces, podríamos hacer una primera medición, considerando que la norma sale, la ley 3034 sale en el año 2015, pero empieza a tener pues presupuesto y a ser mucho más efectiva a partir de que sale su reglamento en el 2016 en adelante, y hasta que le llega el primer, vamos a decir, inversión fuerte del Estado en el tema de violencia en el año 2017. Entonces, si yo voy a medir 2017-2022, yo podría llegar a la conclusión de que todo esto no hubiera sido posible, honestamente, con la ley anterior.
la ley 26260, por una razón muy sencilla. La ley 26260 dice, yo, Estado, te protejo a ti, mujer, titular de derechos ahora, ¿no es cierto?, porque he construido todo el sistema alrededor tuyo, no como antes que tú tenías que ir a cada una de estas puertas para ser atendida, no. Ahora, todas estas puertas están alrededor tuyo, ¿no? Yo, Estado, te voy a proteger no solamente en el espacio público, perdón, en el espacio privado, sino también en el espacio público. Y esto es bien desafiante porque las instituciones no estábamos preparadas para la enorme demanda, ¿no es cierto?, y la escasa oferta que teníamos de nuestros servicios en el año 2016. En el 2017, cuando ya tuvimos presupuesto y empezamos a abrir un montón de centros de emergencia mujer, actualmente tenemos 430 centros de emergencia mujer. Yo sé que no es suficiente porque tenemos 1.872 distritos, y si voy a considerar un CEN por distrito, ¿no?, y hay distritos que tienen pues más de 1 millón de personas, ¿no?, yo sé que es poco, pero la importancia de la creación de centros de emergencia de mujeres es hacer cambiar la opinión de algunas personas en el sentido de que no tienen a dónde ir, o que no tienen ni siquiera a dónde conseguir información. Nosotros abrimos una línea que fue la línea 100, y a partir de ahí, sobre todo durante el COVID-19, las llamadas se quintuplicaron, es decir, ya llegábamos al extremo de que por mes recibíamos 25.000 llamadas de personas que solicitaban apoyo, información, porque habían quedado cautivas dentro de sus hogares como consecuencia del COVID-19 con su pareja abusiva y no sabían cómo enfrentar esa situación. Entonces, como ustedes ven, evitar la fragilidad de la familia, ¿no es cierto?, y que los vínculos que los unen se destruyan con el paso del tiempo, y que la agresión someta a quienes no pueden, ¿no es cierto?, física o psicológicamente repeler este tipo de agresión, hace que la finalidad del proceso de la tutela sea lo que ustedes ven en pantalla: interrumpir el ciclo de la violencia, proteger a la víctima y al entorno familiar, y evitar nuevos hechos de violencia previa determinación del riesgo, por supuesto, ¿no? Entonces, si esta es la finalidad del proceso de la tutela, de la ley 3364, ese es el motivo por el cual se ha dividido en dos fases, vamos a decir, o en dos ámbitos. Un primer ámbito, que es el ámbito tutelar de protección, y un segundo ámbito, que es la fase penal, ¿no? Entonces, en el primer ámbito, el juez de familia dicta medidas de protección y medidas cautelares para evitar un nuevo hecho, siempre para prevenir una nueva vulneración, una nueva violencia y la posibilidad, ¿no es cierto?, de un feminicidio o su tentativa. Esa es la razón de ser por la cual, en muchos pronunciamientos que estamos viendo de muchos especialistas, que a veces critican por qué no ha participado el abogado de la otra parte mientras la señora está llenando su ficha de valoración de riesgo, que eso es completamente inviable. Porque ¿qué cosa estoy buscando yo? Yo estoy buscando carear a la persona que viene a dictar, a presentar su denuncia, ¿no? Es bien clara la norma cuando señala: en esta etapa usted evalúe, ¿no es cierto?, las características del riesgo y la amenaza, dicte usted la medida de protección. No dice juzgue. En ninguna parte dice sopese quién puede tener la razón, quién dice la verdad. Eso no dice. Eso se verá en la etapa siguiente. Bueno, y de ser el caso, pasará al ámbito penal, ¿no? Y el ámbito penal investigará los hechos de violencia hacia la mujer, ¿no?, y determinará cuál es el encuadramiento penal de la conducta delictiva, y finalmente el juez sancionará. Entonces hay como una línea divisoria en medio que la tenemos que tener bien clara para poder comprender que todo lo que uno espera que se pueda producir en un proceso de los que siempre se han llevado, inclusive el proceso que tenía la ley 26260, no tenía estas fases. Entonces hay personas que se han quedado todavía con la tendencia, operadores me refiero, ¿no?, operadores del derecho, que se han quedado todavía con la tendencia del momento que atienden, le dicen: no señor, esto es un problema privado, o no señora, no le puedo recibir porque usted no tiene sangre, no hay evidencias. Eso de la violencia psicológica es un decir, señora, y hay mucha gente que todavía sigue teniendo dificultades para poder presentar una denuncia. Entonces este proceso especial de la ley 3364, que es distinto, comienza así. ¿Quiénes pueden presentar la denuncia? Antes solamente podía ser pues el agraviado, ahora no. Ahora es la persona agraviada o alguien en su favor, su mamá, su tía, la vecina,
el personal del SEM también puede ser, la Defensoría del Pueblo, profesionales de la salud y educación que por mayor motivo y razón, por estar al servicio del Estado, pues tienen la obligación que cuando atienden a una persona en el área de salud y es evidente que esta persona ha sido víctima de violencia familiar, tienen que presentar la denuncia. Y en el ámbito educativo ni se diga, ¿no? Todas estas niñas que llegan golpeadas de su casa porque nadie las ha golpeado en el colegio, el maestro, el tutor o la compañerita o alguien se da cuenta, ¿no? Que la niña se cubre los brazos, ¿no? Y que al parecer habría cambiado su rendimiento en el colegio, cada vez está triste, se esconde para llorar, ya no juega con nadie, se queda escondida en el baño en el recreo, no quiere salir. Todas estas señales deberían estar, digamos, el personal de educación pues está alerta a esta situación para poder denunciar, de ser el caso. Bueno, el Ministerio de la Mujer, por ser el ente rector, las de MUNAS, las alegras del Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia también presenta la posibilidad de brindar defensoría de oficio. Y bueno, el mismo niño, niña, adolescente, algo completamente novedoso, puede ir él solo, ¿cierto?, a presentar su denuncia. Y finalmente, cualquier persona. ¿Tiene que ir con abogado? No. Es el mínimo formalismo lo que determina cómo se debe presentar esta denuncia, puede ser oral, puede ser escrito. ¿En dónde va a presentar esta denuncia? La va a presentar ante el juez de familia o su equivalente, ante la Policía Nacional, ante el fiscal de familia o su equivalente, ante el fiscal penal, pero solamente para delitos, quien va a coordinar a su vez con el juez de familia las medidas cautelares o de protección y continuará en el proceso penal, y los juzgados de paz letrado, juzgados de paz. Como ustedes pueden ver, se han abierto muchas puertas para brindarle todas las facilidades a los titulares del derecho para que puedan ejercitar su denuncia. ¿Qué acciones van a realizar? ¿Y quiénes las van a realizar? En primer lugar, a la señora o señor le van a aplicar, o niño o niña adolescente, le van a aplicar la ficha de valoración de riesgo. Después le darán su oficio para que pase por una evaluación físico-psicológica, ya sea en establecimiento público o privado. Es lo que señala la norma. Pero, sin embargo, en mi experiencia, los magistrados no acostumbran, vamos a decir, aceptar de buena gana o no tiene credibilidad para ellos, al parecer, algún certificado médico que se presente del sector privado, ¿no? Hay la idea de que este certificado podría estar parcializado. Bueno, si este certificado no se considera neutral, entonces siempre tenemos la posibilidad del Instituto de Medicina Legal, ¿no es cierto? Siempre tenemos la posibilidad del equipo multidisciplinario del Poder Judicial. Y entonces, luego de algunos de estos establecimientos, por supuesto, tienen que estar autorizados por el Ministerio de Salud y tienen que estar acordes a los parámetros establecidos por el Instituto de Medicina Legal. Luego, la policía hace 2 juegos iguales, ¿no es cierto? Hace 2 folders, vamos a decir, y remite copia de lo actuado al juzgado de familia y a la Fiscalía Penal de manera simultánea, como señalé, en el caso de que haya la apariencia, por lo menos, o la duda razonable que se podría estar cometiendo un delito. Y se requieran medidas de protección urgente. Entonces, como sin audiencia, aquí estamos en la etapa todavía tutelar, como sin audiencia, y que esta audiencia además es inaplazable, el juez va a dictar medidas de protección. Estas medidas que ustedes aprecian aquí. Y ahora podríamos hacer un ejercicio, ¿no? Yo le voy a poner un caso y usted me va a decir, mirando las medidas de protección, cuál sería la más conveniente. ¿Ok? ¿Me permiten? Voy a ponerme los audífonos. Un segundito. A ver, el caso sería de la siguiente forma. María y José, ¿no es cierto?, que son esposos. María se enferma un día y se va a la clínica, ¿no? El esposo nunca aparece para pagar. ¿Quiénes vienen a recoger a la señora? Son sus padres. Entonces ella está un poco sorprendida, regresa a su casa y encuentra que la puerta está cerrada, que no puede ingresar. Pregunta por sus hijos, nadie sabe. Se va a la casa de sus padres, que están al costado de su departamento, ¿no? Y luego se entera
de que el esposo la ha abandonado y se ha llevado a sus dos menores hijos. Entonces, luego la señora lo ubica en casa de sus suegros. Ella quiere, ¿cuál es su interés? Ella quiere que le devuelvan a sus hijos. Entonces toca la puerta de la manera más sencilla y le dice qué cosa es lo que pasa. Y le dice, no, no te voy a devolver a tus hijos, ya no quiero estar contigo, ya no te amo, he sacado todo el dinero que hay en el banco, ¿no es cierto? Y ahora lo tengo yo, y la empuja y ella se cae y se golpea la cabeza. Entonces va y denuncia violencia familiar. Pregunto, ¿qué medidas de protección debería tomar la señora? Pueden contestar a través del chat nuestros participantes. A ver, Rosa, tú que eres que siempre estás participando. Voy a poner aquí la respuesta. Buenas noches. Sí, adelante. Sí, bueno, considero que la medida de protección que puede ordenar el juez sería inventario de bienes, asignación económica de emergencia, toda vez que el cónyuge, el agresor, ha retirado todo, ¿no? El dinero del banco y también la ha despojado de su vivienda por haber puesto chapas nuevas a la vivienda. Eso considero, doctora. Muy bien, excelente. Agradezco mucho tu participación, Rosa. Me gustaría me pudieran contestar a través del chat qué medida haría que la señora pueda recuperar a sus hijos, o no hay posibilidades. Porque la señora inmediatamente va a denunciar violencia. Va a denunciar violencia física. ¿Cuál otra violencia denunciaría? Violencia patrimonial, ¿no es cierto? Psicológica, muy bien. ¿Y cómo hace para recuperar a sus hijos? ¿Qué tendría que presentar? Muy bien, acá me dice Marisol, solicitar la custodia, medida cautelar de tenencia, excelente, excelente. Muy bien, impedimento de acercamiento. Sí, claro, luego de que recupere a sus hijos. Entonces pasa el tiempo, a ver acá, mucha participación, gracias. Medida de protección de prohibición de retiro de menores de la custodia y como consecuencia de ello, dentro de 24 horas el demandado debe entregar a los menores. Muy bien, excelente, excelente. Lo que pasa es que, como señalé, la señora se fue a la clínica para una intervención de una apendicitis de emergencia y se quedó 5 días en la clínica. El señor no aparecía, los padres de ella no sabían a dónde ubicarlo. Ha sido cuando ella retornaba a su hogar. Es decir, ella no tenía a los niños bajo su cuidado, sino que los niños estaban bajo cuidado del esposo. Pero sí fueron efectivamente sustraídos del grupo familiar que ella formaba con el esposo, ¿no? Y no solamente eso, sino que, bueno, la hija menor era una lactante. Entonces, con eso ya ustedes se pueden imaginar, pues, todas las consecuencias en la salud de la menor. Muy bien, excelente. He puesto un caso extremo, porque aunque ustedes no lo crean, ese es un caso que yo tuve de la vida real. Y bueno, se solicitó todo lo que ustedes están mencionando ahí, y la señora recuperó a uno de sus hijos en un momento de distracción del señor. Ella ingresa, convence a sus suegros y le entregan a la menor lactante. No le quisieron entregar a su otro hijo de 4 años. Y luego ya la señora se retiró a su casa. Y después de un tiempo, ¿no es cierto? Ahora les pregunto, ¿esto es violencia familiar o es una pelea por tenencia? Para pensarlo, ¿no? Si la señora se va por su proceso ordinario de tenencia, su criatura pierde la lactancia. Entonces, además, es una violencia y un maltrato. Hace muy bien, ustedes mismos lo están diciendo, ¿no? Parece ambas, claro. Entonces, esta situación dramática, muy bien, excelente.
es una privación que le hace del derecho que tiene la menor a la lactancia. Ustedes saben lo importante que es, o sea, es hasta, tiene que ver, está relacionado ya científicamente hablando con el desarrollo del cerebro de la menor y del sistema inmunológico. Entonces, hay una agresión hacia su menor hijo. Entonces, nosotros cuando lo presentamos y nos llamaron, por decir que se presentó la denuncia hoy, nos llamaron en 24 horas, literal, como está en la norma, ¿no? A la audiencia no asistió la otra parte. Fue bien notificada, pero no asistió. Y como consecuencia de ello, la jueza le dio pues todas las medidas que ustedes mismos están evidenciando aquí, ¿no es cierto? Y le otorgó todo a la señora, ¿no? Le otorgó autorización para poder ingresar a su hogar, romper la chapa y entrar. No es que se la tenía que dar, pero le dijo, señor, y ella preguntó, pero yo puedo ingresar a mi casa, por supuesto, señor, es su casa, además ahí no está viviendo nadie en este momento. Rompa su chapa e ingrese. Y luego le dio todo lo necesario para recuperar a su hija más chiquita. Y después, a pesar que por desobediencia a la autoridad, el incumplimiento del mandato judicial, después de 4 días recién entregó al otro menor. Y bueno, luego ya nos fuimos por la vía ordinaria con todos los otros procesos. Pero cuando las cosas son sumamente dramáticas, muchas personas han optado porque además tienen el derecho, están optando cada vez más por este procedimiento. Este procedimiento es completamente célere, ¿no? Entonces, ha habido uso y abuso del procedimiento y eso ha complicado la labor de la magistratura al extremo que tuvo que salir un pronunciamiento diciendo que los magistrados tuvieran mucho cuidado en no estar evadiendo procesos ordinarios y atenerse a los criterios para la dación de las medidas de protección y medidas cautelares, ¿no? Lo que hace que sea muy fino el análisis que tienen que hacer los magistrados. Sí, ahora vamos a hablar del proceso inmediato, Dante, gracias por la acotación. Entonces, luego de que ya estas medidas de protección son firmes, ¿no? Vamos a decir, inmediatamente el juzgado les comunica a la policía para que las ejecute. Y el juzgado, por ejemplo, normalmente crea un canal de comunicación con la víctima, le da orientación acerca de qué es lo que tiene que hacer en caso de que la persona regrese a agredirla, y se forma un mapa de registro de víctimas que ahora les voy a mostrar, ¿no? Que es como un mapa de calor en donde están todos los puntitos de todas las víctimas, por decir, de determinado distrito. Si la persona no está de acuerdo, puede apelar, tiene 3 días para apelar y se va a la sala superior de familia o su equivalente en el Poder Judicial. Finalmente, ¿dónde se van a registrar estas medidas de protección? En el sistema informático de la Policía Nacional del Perú y en el Poder Judicial. ¿Quiere decir que ya lo estamos condenando? No, quiere decir que en esta primera fase yo voy a tomar en cuenta la denuncia y voy a realizar este tipo de análisis, ¿no? Esta es la policía hace su folder doble, envía, ¿no?, los originales a la fiscalía, ¿no?, también al juzgado de familia, todo con copia certificada, también se queda con su file, con una parte del file. Y el juez de familia tiene que medir ahora, y tiene que ser muy acucioso en su labor, ¿esto es riesgo severo? ¿Esto es riesgo leve o moderado? ¿O este riesgo es indeterminado? ¿No? En base a esta medición de qué tipo de riesgo estamos hablando, va a tomar su decisión con respecto a estas medidas que ya vimos y va a comunicar en el día las medidas para su cumplimiento, ya sea a la policía, ¿no es cierto?, pero del lugar, del distrito donde está la víctima. También va a informar de estas medidas a la fiscalía, al juez de paz letrado, y si la persona desea apelar, bueno, va a elevar la apelación a la sala, como ya hemos mencionado. Pero ¿cuál es realmente la competencia de las autoridades en el ámbito de la tutela? En esta primera etapa, la policía tiene que recibir sí o sí la denuncia, sí o sí. Tienen que ejecutar las medidas de protección e investigar el delito o la falta. Todavía estamos con problemas en la recepción de denuncias cuando la denuncia es solo psicológica, ¿ok? Ahí todavía hay que trabajar.
En el tema de la fiscalía intervienen desde la etapa policial en los casos en que las víctimas son menores. Ya saben ustedes, los menores no pueden declarar si el fiscal no está, no es conveniente. Estas predeclaraciones, lo único que van a hacer cuando el fiscal no ha llegado o no está, es hacer que la fiscal tenga que volverle a preguntar a la menor. Ayer nada más me estaban comentando una señora que la citaron cuando se supone que el esposo debería devolver a la menor, la citaron para decirle que el señor no se la iba a devolver. La señora se presentó a la comisaría y dijo, ¿por qué no me van a devolver a mi hija? Porque su hija dice que la golpea. Y bueno, la señora no tenía pues el perfil, ¿no? Y en ese momento ya le habían tomado parte de la declaración a la menor y la fiscal dijo, esto de aquí apareció, ¿no? Voy a repreguntar a la menor solamente una cosa. Y le repreguntó y le dijo, ¿con quién te quieres ir a vivir? Yo vivo con mi mamá, le dijo. Pero ¿cómo? ¿No dice que tu mamá te pega? No, es que mi papá me ha dicho que diga eso. Ahí ya saben ustedes que hay presencia de alienación parental. Entonces el padre había pedido como medida de protección en ese momento la tenencia provisional de la menor, que siempre había estado en manos de la madre por una conciliación extrajudicial que tenían los padres. Él, desconociendo ese acuerdo, pretendió sorprender a las autoridades, pero la fiscal le dijo que no, que la niña se regresaba con su mamá a su casa, ¿no? Y que tuviera mucho cuidado en seguir haciendo, ¿no? Falsas denuncias o estar acosando judicialmente, ¿cierto?, a la señora. Entonces, como ustedes pueden observar, la fiscalía también tiene todo un desafío en cuando se trata de menores de edad. Y en el caso del juez de familia, ahí sí el juez de familia tiene que determinar cuáles son las medidas de protección cautelar que se van a aplicar de manera inmediata en el término de las siguientes 24 horas. Acá no se espera, dentro del día que el policía recibe la denuncia, inmediatamente la tiene que trasladar en el término de 24 horas por partida doble a la fiscalía y al juez de familia. ¿Qué están haciendo ahora los señores fiscales? Que me parece una excelente práctica. Frente a la llamada de la policía, en ese mismo momento en que están, vamos a decir, preguntando a la menor e investigando los detalles sobre el delito, en ese mismo momento ya están completando la información para también elevarla casi al mismo tiempo y dentro de las 24 horas al juez de familia. De manera tal que el breve informe que haga la fiscalía se va a juntar en el camino con la denuncia que llega de la policía y el juez va a tener mejores elementos para poder, de manera razonable, dictar esa medida. ¿Qué cosa sucede ahora en la etapa de la sanción? En la etapa de la sanción, cuando ya hemos pasado al otro lado, ¿no es cierto?, la etapa de sanción, tenemos a un fiscal que tiene tres opciones: archiva, remite faltas al juez de paz o denuncia. En el caso que se archive, ahí ya saben ustedes los tipos de archivo, provisional y definitivo. ¿Cesarán las medidas de protección? Les pregunto yo a ustedes. Si se archiva la acusación, ¿cesará la medida de protección? ¿Qué creen ustedes? ¿Cesan? ¿No cesan? ¿Se guardan? ¿No se guardan? A ver, voy a mirar el chat. Muy bien, excelente, excelente, Preti, Norma, Cintia, José. No cesan. No cesan porque no nos consta. Muy bien, Olga, tú has dado la respuesta más precisa. No, mientras dura el riesgo. ¿Ok? No. Y aquí lo estamos colocando, los artículos que corresponden, ¿cierto? Y si se diera el caso que cesaran, todavía la persona podría presentar un recurso de queja de derecho. ¿Ok? Porque mientras se mantenga el riesgo, sigue latente, sigue viviendo esa medida de protección. Segunda opción, ¿ok? El fiscal ha evaluado y ha determinado que se estaría tratando de una falta. En consecuencia, ya no lo va a remitir, ¿cierto?, al juez de familia de regreso, sino que le va a informar al juez de familia que lo ha remitido al juez de paletrado. El juez de paletrado hará su trabajo, sacará su sentencia, absolverá, condenará y podría, ¿no?, viendo el riesgo, en el momento en que absuelve,
podría dictaminar que cesen las medidas de protección. ¿Ok? Y si la persona considera que no deberían cesar, ¿cierto? Puede haber una confirmación, inclusive por instancia superior. La persona se puede oponer a que cese la medida de protección porque sigue teniendo temor, pero frente a una evaluación que ya ha hecho el juez, de que no existe el riesgo, no existe ese peligro, o en todo caso ha sido falsa también la denuncia, podría ser, ¿no? Puede ya dejarlo sin efecto. Cuando he visto que inclusive no lo dejan sin efecto y que no ha sido condenada la persona, pero no lo han dejado sin efecto. Cuando aprecian inestabilidad emocional en el carácter de ambos padres y temen, ¿no es cierto?, por la estabilidad emocional del menor. Entonces mandan a terapia a todos, al niño, a niña y al padre. Eso como medida adicional, y a veces mantienen la tenencia solamente en uno de los padres porque alguno de ellos demuestra, digamos, que brinda las facilidades para que el otro tenga esa posibilidad de visitar, ¿no? Pero cuando ya se ha hecho un poco más complicada la tarea, cuando cambia la norma en relación a la tenencia y ahora se dice la tenencia no es exclusiva de un padre y el otro recibe régimen de visita, sino que ahora la tenencia es compartida. Esa norma de tenencia compartida, hay que mirarla con pinzas, porque a veces el juez, la vía ordinaria, civil, ¿no?, está mirando la tenencia. El juez no sabe qué está pasando en otro departamento. No sabe, por ejemplo, que hay medidas de protección. No sabe, ¿no? En el tiempo real no ha tomado conocimiento. Mientras toma conocimiento, ¿no es cierto?, pueden pasar muchas cosas, pero al ser la tenencia compartida, puede que en algún momento, en el lapso del tiempo, se crucen la tenencia compartida con una medida de protección de alejamiento de 300 metros. ¿Por qué? Porque ha habido maltrato infantil, porque el señor es drogadicto, da malos ejemplos, algún otro motivo distinto al que acudieron en el proceso de tenencia y el magistrado no lo sabe. Entonces ahí vamos a tener que tener mucho cuidado, sobre todo lo que es la vía ordinaria, y viceversa. En este lado, violencia familiar porque se están discutiendo la tenencia. Entonces, como ustedes ven, estos cruces, que son un poco complicados, hacen que entonces el juez dé tenencia provisional hasta que termine de definirse la tenencia verdadera, o vamos a decir ya definitiva, en la vía ordinaria. Y pueden prolongar esta tenencia provisional, que a veces se da como medida cautelar, por 9 meses. He visto un caso que se ha prolongado por 9 meses. Hasta que salió el dictamen favorable, ¿no es cierto?, a la tenencia ya exclusiva de una de las partes, porque la otra parte no tiene las condiciones para ejercitar una paternidad responsable. Representa un riesgo para la menor porque el señor fue acusado de violación sexual a otra menor. Entonces a la señora le dieron la tenencia exclusiva. Imagínense que si hubiese levantado esa medida, hubiésemos expuesto a la niña. Entonces, aún siendo una sentencia absolutoria en tema de faltas, puede permanecer la medida de protección también en tanto sigue el riesgo. En el caso de la denuncia total, o sea, ya definitivamente el juez encuentra elementos de convicción que le llevan a pensar que se trataría de un delito, inclusive podríamos estar hablando de un proceso inmediato, ¿no es cierto? Entonces, frente a ello, el expediente es remitido al juez penal. El juez penal puede dictar medidas de protección urgentes, ¿no? Y luego tendrá que comunicar estas medidas que ha dictado el juez de familia para que las varíe, las amplíe, las sustituya o vea qué es lo más conveniente a la situación. Luego da, bueno, la sentencia que ustedes ya conocen, que puede ser absolutoria o condenatoria. Y en el caso de la sentencia absolutoria, también pasa lo mismo con las medidas de protección y medidas cautelares, se van a mantener en tanto se mantenga el riesgo. Y lo demás es ya parte del proceso penal, ¿no? Si hay una apelación, puede irse a la sala penal y puede llegar hasta la Corte Suprema en casación o en recurso de empeo. Entonces, ¿cuál es la competencia de las autoridades en resumen? Estas son láminas resumen. Competencia de las autoridades en el ámbito de la sanción. En el caso del fiscal penal,
va a investigar la comisión del delito, va a ejercitar la acción penal. En el caso del juez, va a determinar la responsabilidad penal e imponer penas. Y en el caso del juez de paz letrado a cargo del proceso, va a estar a cargo del proceso y la sanción en caso de faltas. Entonces, esta resolución emitida por la Tercera Sala Civil de la Libertad señala que las medidas cautelares no deben ser aprovechadas como un mecanismo procesal para lograr alguna medida cautelar rápida. ¿Ok? Se los dejo aquí porque les puede servir como argumento, ¿no es cierto? O si están ustedes defendiendo a a la otra parte, porque todas las partes necesitan una defensa siempre, y pueden señalar, ¿no?, que el pedido debe versar, si tiene que estar relacionado con un proceso ordinario, pues debe ir por el camino del proceso ordinario, y aquellas medidas que no tienen relación directa con el acto de la violencia no deben dictarse y usted se puede oponer invocando un abuso del derecho, ¿no? Porque si no está estrictamente relacionado con el acto de violencia que se cometió, es abuso del derecho o hay falta de parcialidad en esa decisión. Entonces, ahora ya evaluando de qué manera nosotros vamos a llegar a esta medida de protección, hay algunas condiciones. La primera de ellas es que la ficha de valoración de riesgo, que es este instrumento de recojo de información que lo aplica la Policía Nacional, tiene que señalar del barrido de preguntas que se hace. Esta valoración, que ha sido creada por especialistas, tiene que señalar que la persona está como mínimo afectada emocionalmente, porque si no, la señora va a tenerse lamentablemente que regresar a su casa porque no va a haber asidero para su denuncia. Obviamente se la van a recibir, pero esa denuncia se va a caer si es que en la ficha de valoración de riesgo el puntaje arroja que la señora realmente no tiene ni siquiera afectación. ¿La ficha de valoración de riesgo puede fallar? Les pregunto a ustedes. ¿Han tenido casos en los cuales ustedes han visto que la ficha de valoración falló? O sea, ustedes llevaron a una víctima y en la ficha a la hora que le tomaron la prueba le salió que no tiene nada, que no hay riesgo ni siquiera. A ver, Antonio nos dice que sí, todo instrumento puede fallar, Roger dice que sí, Edgardo dice que sí. Es como la foto del momento, efectivamente, es la foto del momento. Muchas veces, dice Roger. ¿Qué hacer en este caso? Dice Juan. Bueno, a mí sí me ha pasado en un solo caso que a la señora no le salió ni afectación porque la señora se encontraba en estado de shock. ¿Ya? Entonces, como la señora se encontraba en estado de shock, le hacían las preguntas y la señora estaba así como pasmada, ¿no? Y entonces yo le expliqué al policía, le dije, mire, la señora está en estado de shock. Porque en el lenguaje, ¿no es cierto?, de la policía, estado de shock es, por ejemplo, cuando una persona ha tenido un accidente de tránsito, se baja rápidamente del carro y dice, me voy a mi casa. Pero eso es una reacción producida por la adrenalina de tengo que sobrevivir, ¿no es cierto? La adrenalina sube por todo el cuerpo y la persona adquiere un estado de alerta y lo primero que piensa es quiero ponerme a salvo. Pero si esa persona se sienta un momento, la descarga de la adrenalina baja y la persona inmediatamente te va a decir, me duele el brazo. Y puede que haya tenido hasta el brazo fracturado, pero no ha sentido el dolor hasta que la adrenalina baja. Es exactamente el mismo proceso con una víctima de violencia. La víctima de violencia activó todos sus mecanismos de defensa. Salió corriendo de su casa, atrapó a sus hijos, en el camino jaló su DNI, el hombre la persiguió media cuadra pero no la alcanzó, los vecinos lo golpearon mientras ella corría a la comisaría. Y cuando la persona llega, pueden haber estas dos actitudes, que se queda como en blanco o que se pone a llorar, todo lo contrario. Entonces, cuando le aplican el instrumento a una persona que está en shock, no va a salir absolutamente nada. Porque le van a preguntar y la persona va a estar así como oída y ni siquiera va a comprender bien lo que le están preguntando. ¿Qué se hace en ese caso? Se pide un reconocimiento médico legal. Y cuando a la señora le estaban haciendo, ese caso de la vida real con una cliente, cuando a la señora le estaban haciendo el reconocimiento médico legal, de repente como que despertó del letargo y dijo, ¿dónde estoy?
Entonces, claro, a mí me había llevado su mamá, ¿no? Entonces, rápidamente le explicamos a la señora, y la señora dijo, yo pensé que todo lo que me había pasado el día de hoy había sido como un sueño. Yo no estaba dentro de mi cuerpo cuando estaban sucediendo estas cosas. Es un mecanismo de defensa psicológica. La persona se abstrae, es como que saliera de su cuerpo literalmente, observa lo que le está pasando, cuánto le están golpeando, todo, ¿no? Pero como una película. Entonces es un mecanismo de la mente para poderse proteger de la agresión que está sufriendo. En esas circunstancias falla la ficha, ¿ok? Entonces, ¿qué pasó? El policía nos acompañó, porque la señora estaba muy maltratada, nos acompañó, tuvo la buena intención, nos acompañó hasta, porque también estaba interesado en que la señora le describa, ¿no es cierto?, al agresor, nos acompañó al centro de salud, a la señora le hicieron su prueba de medicina legal, la señora pues estaba violada, tenía una serie de heridas y el médico dijo que la señora estaba en estado grave y que no podía salir, que tenía que quedarse en la clínica. Y el policía le tomó su declaración y bueno, inmediatamente salió el policía a investigar, ¿no? Y la señora pues presentó su denuncia. Pero esos momentos, así también a ustedes, por esta misma circunstancia del shock u otras, habrán visto que el resultado pues no refleja la realidad. Entonces, ¿qué hacer con ello? El mecanismo de la ficha de valoración de riesgo, como he escuchado también a otros colegas decir, no es infalible, ¿ok? No es un mecanismo perfecto. Es un avance, ¿sí? Trata de formular criterios, pero aún si la ficha no saliera bien, igual me tendrían que recibir mi denuncia. Luego yo me presentaría con mi cliente a la audiencia, explicaría lo que pasó, ¿no es cierto? Y el juez escucharía su declaración en ese momento y tomaría la decisión. O sea, todavía hay posibilidades durante esas 24 horas de encontrar elementos de corroboración periféricos que me permitan a mí sustentar por qué estaría yo pidiendo una medida de protección, por ejemplo, de alejamiento. ¿Por qué estaría yo pidiendo esa medida de protección? Entonces, como ustedes pueden ver, además ahora, esta resolución ministerial ha aclarado que los enamorados también están incluidos dentro del término de pareja o expareja. Porque antes, cuando hablábamos de los sujetos de protección, hablábamos solamente de un grupo y a veces habían dudas acerca de si el enamorado y el ex enamorado entraban en la categoría, ¿no es cierto?, de sujetos de protección o de, vamos a decir, cuando le hacen el instructivo a una persona, cuando le toman su ficha de valoración de riesgo, está establecida para personas mayores de 14, ¿cierto?, que hayan tenido pareja o expareja en los últimos, y le preguntan por los eventos de los últimos 12 meses. Entonces, imagínense ustedes en presencia de una niña de 15. La niña de 15 no tiene novio. La niña de 15 no tiene conviviente, no tiene esposo. La niña de 15 lo que tiene es enamorado. Y esta categoría, bueno, ya está oficialmente incluida en la interpretación de lo que se entiende por pareja o expareja. Ahí les dejo la norma. Y ya frente a la ficha de valoración de riesgo y cuando usted se esté entrevistando también con su usuaria o con su cliente, pregúntele si alguno de estos hechos se han producido. Porque así le da a usted una referencia, ¿no? Luego, en la ficha de valoración de riesgo se lo van a volver a preguntar. Señora, ¿usted ha recibido cachetadas, empujones, puñetazos, golpizas, uso de armas, amenazas de muerte? Entonces, cuando estamos usando la ficha de valoración de riesgo, primero tiene que haber el consentimiento informado. Le muestran a la señora un calendario. Hoy día estamos 26 de marzo, ya señora. Del 26 de marzo del año pasado a este 26 de marzo, señale usted aquí en este calendario, tienen que mostrar el calendario de 2 años, ¿no?, cuál aproximadamente las fechas en las cuales usted ha sido golpeada o agredida o de alguna manera violentada. Entonces la señora va a marcar y luego le van a decir la gravedad de esas lesiones. A ver, una escala del 1 al 5, señora, en esta fecha 5, en esta fecha 4, en esta fecha 1, ¿no? Y luego van a averiguar los antecedentes de la violencia física, psicológica y sexual de la víctima. Es decir, en su niñez la señora tuvo algún episodio de violencia en casa, ha sido afectada por violencia sexual quizás,
ha sido abusada de niña. Todo eso le tienen que preguntar para poder tener claro el perfil de la víctima. También si existen amenazas por parte de la persona agresora que ponen en peligro la salud o la vida de la persona agredida o la de sus hijos. Ahí es extensivo el tema. También verificar si existen conductas que impliquen control extremo hacia la persona agredida, ¿no? Por ejemplo, si la persigue, la chantajea o la acosa. También obtener información relativa a la existencia de circunstancias que agraven la violencia padecida. Por ejemplo, si la persona agresora porta armas de fuego, si es consumidor habitual de alcohol o de drogas, o si presiona a la víctima para retomar la relación de pareja. Entonces, algunas de las preguntas más fuertes, vamos a decir, que pueden de alguna manera ya determinar si la persona va a pasar a riesgo grave es esta, ¿no? ¿Cree que es capaz de matarla? No, nunca me ha dicho que me va a matar, no, pero yo le pregunto, ¿cree que él es capaz de matarla? Y la mayoría de las personas que están en riesgo grave consideran que sí. ¿Él alguna vez ha tenido estas acciones, ¿no? De acoso, con mensajes, sus redes sociales, destruir sus cosas, su celular, su ropa? ¿Alguna vez la ha amenazado con quitarse la vida si lo deja? ¿O quitarle la vida a sus hijos si lo deja? Cuando las respuestas son positivas a estas preguntas, nos vamos de frente a riesgo. Tenemos riesgo severo 1 y riesgo severo 2. La suma de todo esto es una sumatoria de puntaje que va del 0 al 37. Entonces, como ustedes pueden apreciar, lo que se trata de valorar con la ficha es qué tan grande es la amenaza y qué tan vulnerable es la persona. ¿Ok? Aquí es una amenaza de gritos, es una amenaza de golpes, ¿no? Es una amenaza de otro tipo de violencia. Están combinadas las violencias, llevamos psicológica y también física. Y también, ¿cuál es el grado de vulnerabilidad de la víctima? ¿Es una persona con discapacidad? ¿Una persona embarazada? ¿Es un menor de edad? ¿Alguien en imposibilidad de resistir? ¿Persona con síndrome de Down? ¿No? ¿O persona con habilidades especiales? Porque no puede o no comprende el riesgo en el que se encuentra. En medio de estos dos es en donde se sitúa el magistrado y dice, bueno, la medida de protección más adecuada para esta persona es esta. Y los criterios básicos son antecedentes, relación con la víctima, mejor dicho, relación entre la víctima y el denunciado, diferencia de edades y dependencia entre víctima y denunciado, porque no es lo mismo una pareja de 35 con 28 que una pareja de 25 con 18, o que una pareja de 25 con 45, o una pareja de personas adultas mayores. Entonces, la diferencia de edades y la dependencia económica que tengan de la víctima es muy importante. Yo diría que de todas las razones por las cuales las mujeres terminan quedándose con su pareja abusiva, el tema de la dependencia económica si no es el primero, es el más importante. La condición de discapacidad, gravedad del hecho y la posibilidad de la nueva agresión. Otros aspectos que denoten vulnerabilidad de la víctima, por ejemplo, es miembro de las Fuerzas Armadas, porta arma de reglamento, pero vamos a decir en algún momento ha apuntado contra la víctima. No le ha disparado, pero le ha apuntado con la pistola, ¿no? Entonces la señora ya siente una amenaza directa hacia su vida y obviamente las medidas de protección que le conceden a ella se hacen extensibles a sus hijos, ¿no? Los mismos criterios que acabo de señalar son aplicables para las medidas cautelares. En la medida cautelar sí tengo que tener cuidado de que haya verosimilitud del derecho invocado, peligro en la demora y razonabilidad de la medida para garantizar la eficacia de la pretensión. ¿Qué significa verosimilitud o apariencia del derecho invocado? Se tiene que demostrar que existe un derecho que debe tutelarse en el proceso principal. ¿Cuál sería este derecho sobre la base de una cognición preliminar y sumaria de los hechos? ¿Cuál sería este derecho importantísimo que se tiene que tutelar en el proceso principal? Salvaguardar la integridad de la víctima, ya sea física, sexual, psicológica, salvaguardar a la persona y su identidad. ¿Y cuál es el peligro? El daño inminente. Es decir,
Yo no me estoy imaginando que le van a hacer daño. No, aquí la ficha dice, ya le hizo daño antes. Es la quinta vez que la señora viene a denunciar acá al Centro de Emergencia Mujer. Esta sí ya es la vencida. La señora ya no puede rezar su caso hoy día. Hay que conseguirle un hogar refugio, ¿no? Porque es inminente. Ya ha tenido tentativa de feminicidio, la ha ahorcado, la señora pudo escapar, ¿no? Entonces, razonablemente, la medida que se tiene que dar es lo suficientemente restrictiva como para proteger, preservar, promover, ¿no es cierto? Salvar la vida de esta persona. Entonces, sobre la proporcionalidad de la intervención en el derecho a la defensa del agresor, en este expediente 073-78-2019 acción de amparo, se esgrimieron algunos argumentos, ¿no es cierto?, que le responden a una persona que presenta un recurso solicitando, ¿no es cierto?, que, mejor dicho, reclamando que no se le ha permitido participar mientras su esposa estaba siendo evaluada en la ficha de valoración de riesgo, que no se le ha permitido el derecho a la legítima defensa. Y se le contesta diciéndole que si se tiene que ponderar, ¿no es cierto?, los bienes jurídicos como son la vida y la integridad de una persona versus el derecho a la legítima defensa, esto lo vemos en la segunda fase. Pero en este momento tengo que proteger a la persona. Proteger a la persona, ¿no es cierto?, es lo más importante. Además, ¿con qué ánimo podría declarar la víctima frente a su agresor? No va a contestar honestamente ninguna de las preguntas de la ficha de valoración de riesgo, ¿no? Y entonces estaríamos entorpeciendo la labor, teniendo pues al agresor presente, con su abogado además, ¿no? Ahí no se podría valorar realmente el riesgo. El dictado de medidas cautelares es de oficio o a solicitud de la víctima. Por ejemplo, la víctima viene aturdida, pide medida de protección, alejamiento. Sí, pero no pidió asignación anticipada de alimentos para ella, para sus hijos, no hizo extensivas sus medidas a la protección de sus hijos y sus hijos están con ella, ¿no? Entonces el juez de oficio o la defensa que tenga tiene que estar alerta. Cada vez que hay niños o personas adultas mayores o personas en condición de vulnerabilidad, personas con discapacidad, personas en cinta, ¿no? Las medidas, el nivel de las medidas de protección y medidas cautelares sube, ¿no? Sube varios grados. Entonces, si hay niños, alimentos, o la asignación anticipada o alimentos, y la tenencia provisional de todas maneras y el régimen de visitas también. Porque valgan verdades, el señor es el presunto agresor. Todavía no es un agresor condenado, es el presunto agresor. Y los menores de edad, si tienen una buena relación con su padre, van a ver afectado, vamos a decir, va a ser una violencia adicional la que se va a cometer contra ellos cuando se les separe del afecto del padre. Entonces, si es que el padre no representa un riesgo, aparentemente no representa un riesgo, debe tener el derecho de la visita. Es más, el derecho a la visita es más del niño que del padre, pero no debe impedirse el contacto. Si se va a dar una tenencia provisional, tiene que venir aparejada con un régimen de visitas, en tanto el señor tenga la categoría de presunto agresor. Aquí tenemos un desarrollo que se ha hecho con relación al principio precautorio y que sustenta el por qué, vamos a decir, el juez, al tener una duda razonable, ¿no es cierto?, de que la persona podría estar en peligro, en principio va a otorgar a la víctima las medidas de protección necesarias y va a poner del lado de la víctima. Es porque ese es el mandato de la norma en la fase tutelar, ¿no? Y ya usted con un poco más de tiempo seguro van a poder revisar esta resolución y podrán encontrar quizás argumentos importantes en relación a las dudas razonables que se le pueden presentar a un magistrado. Ya ustedes muy bien me han contestado que la vigencia de las medidas cautelares se van a extender mientras se extienda el riesgo. Aquí tienen los mapas que les había ofrecido. Este es un mapa de calor de delincuencia que se superpone con los puntitos, ¿no es cierto?, de personas en algunos casos que están siendo vigiladas, ¿no?, y las medidas de protección que han sido concedidas. Este es del Agustino,
¿no? Y este aquí de la comisaría de San Martín de Porres. Aquí tienen en todos los puntitos todos los delitos. Sobre ello, algunos de estos puntitos que estamos observando aquí contemplan las medidas de protección. Entonces, este marco georreferencial que tiene la policía es en donde están mapeados, valga la redundancia, las personas que tienen su medida de protección y a quienes se les habilita su canal de comunicación. Esto es muy importante, la notificación. La notificación puede darse en el momento de la audiencia o a través del SINOE, ¿no? Si la notificación no es válida y la persona no ha recibido la notificación y no cumple la medida cautelar por ese motivo, si la otra persona se quiere quejar, está completamente invalidada la queja porque el señor no ha sido debidamente notificado, ¿no? Yo tuve un señor que se encontró con que regresando a su casa lo esperaba un policía y en la puerta lo notificó con la medida cautelar. Y me llama y me dice, doctora, ¿no puedo entrar a mi casa? No, no, te han notificado. Te han esperado en la puerta y te han notificado. Tú has recibido la notificación. Tu señora tiene una medida cautelar de tenencia provisional de tus hijos. Tú tienes derecho al régimen de visitas y además tienes una medida de protección de alejamiento de 300 metros. Entonces, no puedes ingresar a tu domicilio. Si insistes en hacerlo, va a ser incumplimiento del mandato judicial y las cosas se van a complicar mucho más. De hecho, al señor se le complicaron bastante más, ¿no? Porque efectivamente el señor reconoció que sí le había pegado a su señora y también a su hijo, que entró en defensa de la mujer. Entonces, la policía hace notificaciones y el juzgado dispone lo necesario para supervisar el cumplimiento de la medida de protección en todos los casos. Es decir, no queda solamente ahí, cada 3 meses tienen que informar que se están cumpliendo las medidas de protección. Y ahora yo le pregunto a ustedes, si no se cumple la medida de protección, ¿qué alternativas tengo frente al incumplimiento de la medida de protección? Caso de notificación por WhatsApp. No, se pasó la pregunta, sorry. Después la retomamos. Más que por WhatsApp, por SINOE. Yo he recibido notificaciones también por WhatsApp, pero creo que lo formal es el SINOE. Dice, ¿no significa que las calumnias? Bueno, respeto su opinión, Ricardo, pero no la comparto. Ya he explicado abundantemente por qué hay bienes jurídicos contrapuestos y frente a ellos se prefiere, ¿no es cierto?, proteger la vida, la salud, la integridad de esta mujer y de los otros integrantes del grupo familiar versus la presunción de inocencia. No es un abuso del derecho, está bien sustentado y ahí, como yo le voy a dejar las diapositivas, usted va a poder leer con atención. Hay hasta 2 pronunciamientos, uno del Tribunal Constitucional y otro en un expediente que también lo he reseñado ahí, que explican por qué la importancia de conceder la medida de protección y luego pasar a discutir quién es el que tiene la razón. Ahora, también tenemos el caso de los apercibimientos, ¿no es cierto? Cuando las personas no cumplen el mandato judicial, pues hay apercibimiento para invocarles que cumplan, ¿no? Por ejemplo, las personas que en tenencia no devuelve a la menor, tiene un horario para devolver a la menor, hay apercibimiento, ¿no? Al día siguiente la mamá se aparece y le dice, miren, señor juez, está devolviendo a la niña tarde, ¿no? No la devuelve como se ha acordado, como está establecido en la sentencia. Está incumpliendo, ¿no? Probablemente no lo hace en el primer evento, quizás en el segundo, para que no se vaya formando, digamos, la idea de que puede regresar a la menor a cualquier hora, sino a la hora que está establecido. En violencia familiar, esto se produce por el pánico que sienten las mujeres o los integrantes del grupo familiar cuando no se cumple desde la primera vez. Desde la primera vez la señora solicita al juez, aperciba al señor tal, ¿no? Porque está desobedeciendo y resistiéndose a la autoridad. Aquí les dejo el artículo. ¿Qué pasa cuando yo desconozco el domicilio o otro dato de la víctima? ¿No?
No existen otros elementos que sustenten el otorgamiento de la medida de protección o cautelares. Entonces el juez de familia traslada los actuados al fiscal penal para que inicie las investigaciones correspondientes. Ahora, ¿hacemos esto en todos los casos? Bueno, en todos los casos en que no hay información, pero hay dudas razonables de que esta violencia es verdad, ¿no? La señora, hay evidencias, vamos a decir, que corroboran la versión en la cual la víctima señala que ha sido víctima, ha sido afectada en sus derechos. Entonces, acuden al fiscal penal para que haga las investigaciones. El juzgado de familia remite los actuados a la Fiscalía Penal en original para el inicio de la investigación penal o al juez de paz letrado o al que a sus veces para el inicio del proceso por faltas de ser el caso. Y guarda copias certificadas para formar su cuaderno de medidas de protección adoptadas y garantizar su cumplimiento y posterior evaluación, porque como dije, hay un seguimiento a ver si estas medidas de protección se están cumpliendo, si se están cumpliendo en su totalidad, parcialmente, ¿no? Cuando hay continuidad de la violencia, cuando el juzgado de familia toma conocimiento que hay continuidad del ejercicio de la violencia o incumplimiento de la medida de protección, tiene la obligación de sustituirlas o ampliarlas a fin de salvaguardar la vida e integridad de la víctima. En los casos de incumplimiento se pone, de medidas de protección cautelares, se pone en conocimiento del Ministerio Público para que cumpla, de acuerdo a sus funciones, con denunciar el delito de resistencia o desobediencia a la autoridad. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el recurso de apelación? Alguno de los sujetos procesales no está de acuerdo con la decisión del magistrado o magistrada e interpone recurso de apelación contra la resolución que dicta la medida de protección. ¿Por qué no lo puede interponer desde el primer momento? Yo tengo que esperar ser notificado y de ahí tengo 3 días para hacer uso de mi derecho al recurso de apelación. Y es ahí donde tengo la posibilidad de incorporar, junto con ese recurso de apelación, del sustento por el cual la persona se siente agraviada, la persona, vamos a decir, denunciada, siente que es injusta la dación de esas medidas de protección y solicita al juez que cesen esas medidas de protección porque no hay asidero, vamos a decir. ¿Ok? Porque el señor no ha hecho nada, todo es invención de otra persona. A ver, le vamos a dar el uso de la palabra a Diana. Adelante, Diana. Estimada Diana, está activo su audio. Adelante, por favor. Voy a tomar un momento de Hola, buenas noches. reflexión mientras ustedes hacen uso de la palabra. Adelante. Buenas noches. Reader, no sé si me puedes ayudar, por algún motivo no escucho a Diana. Buenas noches. Sí, doctora, sí le escuchamos. O bueno, hay otros participantes que también han levantado la mano. Doctora, sí, ¿me logra Si le escuchar? puedes activar el micro. Un momento, Diana, por favor. Doctora Elia, ¿nos logra escuchar? Líder, no te estoy escuchando. Ah, ya la otra. Su no. audio de la otra. ¿Aló, líder? ¿Me escuchas? A ver, un segundo, por favor. Doctora, ¿sí? ¿Me logra escuchar? Sí, ahora sí te escucho, sí. Ah, ya, perfecto. Diana, ahora sí, adelante, por favor. Buenas noches, doctora. Buenas noches con todos. Buenas noches. Doctorita, usted Sí. mencionó hace un momento sobre la notificación de las medidas de protección. Sí. Yo tuve un caso ya en cuanto al presunto agresor. Nunca, o sea, ya no vivía ahí en la casa de donde vivía la víctima, ¿no? Pero lo denuncian por agresión y él señala en la comisaría de que él ya no vive en la casa de donde está la víctima, ¿ya? Y que en todo caso, cualquier notificación que le llegara a la nueva dirección. Pero ¿qué pasó? El Poder Judicial, obviamente, como siempre, notifica al donde está consignado el DNI. Ya, y la dirección donde estaba consignado el DNI es donde vive la víctima. Y la víctima recibe tanto las medidas de protección de ella y las medidas de protección de él.
¿no? Que bueno, después ya como que se reconciliaron, la señora, bueno, presentó sus documentos, según ellos no pasó nada, me dijeron ya que hasta acá nomás, pero como que yo me quedé con esa preocupación porque al final no va a ser, creo yo, que el primer caso que pueda haber así, ¿no? Respecto a la notificación del domicilio. El domicilio válido, obviamente, según la norma, señala el que consigna el DNI, pero si en estos casos de medidas de protección, el agresor o el presunto agresor señala un nuevo domicilio, ¿a cuál de estos domicilios se tendría válido? Y en caso de que el agresor quisiera presentar una apelación, ¿cuál sería la fecha de notificación? Puesto de que él prácticamente no está notificado con estas medidas de protección, ¿no? Esa era mi duda, doctorcita, a ver si me puede absolver. Claro, Gracias. cómo no. Mira, me parece bien interesante tu pregunta porque tú dices que la señora recibía lo suyo y lo ajeno. Y claro, el policía hace su trabajo. A él le dicen en esa dirección, quién esa dirección es. Lo que no me quedó clarísimo de tu ejemplo fue en qué oportunidad él se presentó a señalar que tenía una dirección diferente. Eso no te he comprendido. La señora al denunciarlo al señor, ya él dice, pues ella se va al lugar donde ella vive, donde presuntamente había sucedido la agresión, ¿no? Porque hubo una menor de 1 añito. En ese tiempo la bebita tenía 1 añito. Entonces, al presuntamente ella reclamarle al señor que por qué no vivía con ellos, entonces la pequeña resulta con una herida en la ceja. ¿Ya? Entonces, ahí ya no hay una agresión contra la señora, sino contra el menor, que es una bebé, pues, ¿no? Entonces, lo lleva, ella se retira, porque el señor no hace nada, y ella se retira, amenazándole al señor que se va a arrepentir de lo que ha hecho, de no volver a su casa. Entonces, a las 2 horas, 3 horas, creo, no recuerdo bien, viene la señora, pero con la policía. Entonces, lo llevan al señor a la comisaría y él señala, pues, ¿no? Dentro de su manifestación de que él no vive ahí con la señora, sino la señora ha sido quien ha ido a su cuarto y señala que cualquier notificación que quisiera hacerle llegar, que le notifiquen a la nueva dirección, ¿no? Pero ahí, como le vuelvo a repetir, le notificaron a él supuestamente en la dirección de la señora. Ya entendí. Ahí el error ha sido del procedimiento, según que estoy apreciando, porque cuando el policía hace su informe, justamente este tipo de situaciones de en dónde vive, en dónde ha manifestado la misma persona que vive, tendría que habérsela informado al magistrado antes de pasar la denuncia con toda la información. Porque precisamente en los informes hay una parte, ¿no?, que señala todo lo que ha sucedido, ¿no es cierto? Y el policía tiene la oportunidad para decir, hemos comprobado, hemos investigado, hemos apreciado, ¿no?, lo que sea. Y esto de la dirección era importantísimo para que el señor esté bien notificado, ¿no? Para tu suerte se han, vamos a decir, amistado, pero si no, habrían estado llevando en rebeldía un proceso. Entonces, ese tema de la notificación, por eso lo estoy considerando en mi presentación, porque a mí también me ha pasado. Personas que nunca se enteraron y de repente han llegado hasta su trabajo, la notificación. ¿Por qué? Porque no lo ubicaban, porque ya era una relación que habían terminado hace tiempo, ¿no? Y por algún otro motivo la persona estaba denunciando ahora, motivo de interés o el motivo que fuera, y había consignado, igual que en tu caso, la dirección de la señora, ¿no? Menos mal en la audiencia, nosotros sí tuvimos la oportunidad de declarar que el señor no vivía con la señora hace muchos años, que no entendía cuál era el motivo del reclamo de la señora a estas alturas y que la denuncia era infundada y que el señor vivía en otro lugar, ¿no? Y con pruebas, ¿no?, con evidencia de que el señor vivía en otro lugar. Y el juez dijo, bueno, entonces señora, no al lugar a la medida de protección que usted está solicitando, de alejamiento, porque usted no vive con el señor. ¿Por qué está solicitando medida de alejamiento? Y pedía asignación anticipada de alimentos para un niño que al señor no le constaba que era suyo.
Entonces, ahí vamos a la utilización del proceso de violencia familiar para otros propósitos que no son, que deberían irse por otra vía. Eso es lo que te podría comentar. O sea, para mí, el error en el proceso me parece que ha estado en el momento en que este expediente sube para que el magistrado vea si es que le otorgaba la medida de protección. Debió ir con esa anotación diciendo el señor manifiesta y aquí está, ¿no? En el momento que vive en tal otra parte. Ahí ha habido un tema, ¿no? No se ha considerado esa información. Había otra manito levantada, me parece. Hay 5 manitos levantados. Sí, tenemos a Teófilo. Adelante, por favor. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Mire, yo tengo un caso, varios casos en este aspecto. Un hito nomás, por favor, porque si no, Sí, líder, o sea, llaman antes. guarda relación. Ok, ok. Es lo mismo. Sí, Entonces, ¿qué sucede, doctora? A ver, estimado Teófilo, por favor, sé breves en las preguntas porque estamos contra el tiempo. Sé puntual a la pregunta, ¿sí? Adelante, por favor. ¿Está activo su audio, por favor? Ser puntual, estimado participante. Sí, ¿está activo mi audio? ¿Se escucha? Sí, sí, Teófilo, te escuchamos. ¿Qué sucede? Hay una persona, bueno, una señora que pues recibe pues la protección de alejamiento de parte de su conviviente, ¿no? Y le dan pues la resolución y el señor se retira. Sin embargo, por mutuo acuerdo, a la semana regresan ambos a la casa. Pasan 10 meses, 11 meses y resulta que por una pelea, como siempre ocurre, por una pelea y discusión, palabras, no ha habido agresión física y nada por el estilo. La señora pues se exalta y llama a la policía indicando que este señor ha incumplido con esto de la medida de alejamiento y lo hace detener con la policía. Y la policía, pues al ver la resolución, pues lo detiene y hace todas las diligencias correspondientes. Ahora la pregunta, ¿este caso ya no se encuentra viciado? Claro, si ellos regresaron a vivir juntos, estamos hablando de un conflicto familiar. No estamos hablando de una violencia familiar. Lo lógico hubiera sido que al volver ellos a vivir juntos, informaran al juzgado y solicitaran que quede sin efecto la medida, ¿no? Que ambos, supongo yo, les habrían dicho vayan a terapia, ¿no? Eso hubiera sido lo que hubiese podido ayudar a esa integración familiar. Pero sí, definitivamente, porque se ha utilizado, vamos a decir, la medida de protección, o mejor dicho, el incumplimiento de la medida de protección que se había permitido, porque ellos han estado viviendo juntos, ¿no? En el momento que la señora ha tenido un conflicto familiar, lo ha confundido con violencia familiar. Y eso pasa bastante, ¿no? Se ha convertido esta medida de protección en un arma de doble filo para lograr la integración familiar, esta reinserción que nosotros estamos buscando de esta persona y que resuelvan su conflicto. Porque la norma, en su propósito, además de tutelar a la persona, busca la recomposición familiar. Porque es eso lo que estamos aspirando, que las personas comprendan que el proceder que han llevado hasta ese momento no es el adecuado. Quizás nuevas pautas de crianza, nuevas terapias de comunicación de pareja, los lleven a una reflexión profunda acerca de los errores que han podido cometer en la relación y nuevamente puede integrarse esa familia. Esto después de tiempo, obviamente, no pasa inmediatamente. Pero que las parejas regresen y que la medida de protección se convierta en una espada de Damocles que pueda ser mal utilizada en un momento de cólera, de ira, de conflicto familiar, sí es lamentable, ¿no? Y no habría cómo distinguir, porque él podría decir o argumentar, usted a su favor. No, es que yo estoy viviendo con ella. Sí, pero nuevamente la ha agredido. Usted no tenía por qué vivir con ella, usted tiene impedimento de acercamiento. Entonces, antes de volver a vivir juntos, tendrían que haberle informado, pues. Ahí es un error de procedimiento, vamos a decir un error de juicio de la pareja, ¿no? Que con las consecuencias lamentables. ¿Alguna otra pregunta?
Damos pase a participantes que no hayan intervenido. Alex Portilla, adelante, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches, Buenas doctora noches. Lian. ¿Qué tal? Doctora Lian, es una consulta. En el supuesto caso que se haya dictado medida de protección en contra del papá, en contra del papá a favor de la mamá, cuya tenencia de hecho tiene a 2 menores en su casa, la medida de protección señala que no se puede acercar a la casa a 100 metros, solamente por el tema de la violencia psicológica ejercida del varón hacia la mujer, más no están los menores. Entonces, este hecho, esta medida de protección afecta de que el papá pueda ejercer su derecho a visitar a sus menores hijos, a ver, ¿afectaría esta medida o tendría que en todo caso pedir un régimen de visitas? Muchas gracias por la respuesta. Sí, mira, justamente estábamos explicando un poco más temprano que este padre tiene todo el derecho a ver a sus hijos, pero ahí vamos al criterio del juez. El criterio del juez dice, aléjate de la señora, pero tus hijos no tienen por qué verse perjudicados. Entonces, cuando hay familias, hay hijos de por medio, y se dicta alejamiento, tiene que venir aparejado con régimen de visitas. Eso es como que 2 más 2 es 4. Y cuando los jueces no lo hacen, pues entonces la otra persona está en la posibilidad de solicitarlo, ¿no? Él puede pedir el régimen de visitas. No hay ningún impedimento para que lo pida. Excelente, doctora. ¿Puede continuar? No. Ok, Sí, sí, doctora. continúo. Entonces, la apelación de la medida de protección o la medida cautelar, justo lo que estamos conversando, puede darse en la audiencia o dentro de los 3 días siguientes de haber sido notificada la medida. Con el concesorio de la apelación, que va a ser obviamente sin efecto suspensivo, tengo además un plazo de 3 días contados desde la presentación para elevarlo a la sala de familia. La sala de familia, en el plazo máximo de 3 días, cuando se trate de riesgo leve y moderado, tendrá que fallar, y en el plazo de 1 día, si se trata de riesgo severo, bajo responsabilidad. Ahora, yo no he tenido la oportunidad de llegar con una medida, ahora recientemente al menos, hasta la sala no ha sido necesario porque lo he resuelto en instancias inferiores, pero tengo entendido que los plazos sí se están cumpliendo. Sobre todo, tienen prioridad el tema de riesgo severo 1 y 2. La sala de familia, por su parte, cuando va a remitir los actuados a la Fiscalía Superior de Familia para que emita su dictamen en 5 días, va a citar a la vista de la causa a las partes máximo en 3 días luego de haber recibido el cuaderno, y va a comunicar a las partes que los autos están expeditos para resolver dentro de los 3 días siguientes de la vista de la causa. Quiere decir, se produce la vista de la causa, ¿no es cierto? Y en menos de 3 días ya los autos deben estar expeditos para resolver. Están apurándose lo más que pueden. Están haciendo un enorme esfuerzo. Ya en la fase penal, cuando se está investigando el delito, van a realizarse actuaciones, como por ejemplo, el fiscal penal puede pedirle al juzgado de familia información sobre si continúa la violencia. También puede pedir antecedentes de violencia del denunciado a la policía y al Poder Judicial cuando estos no estén en el expediente. Aunque ahora que ya todos tenemos acceso al registro, hay un registro que está relacionado con la debida diligencia. En este registro se han interceptado 80 servicios que presta el Estado y está a disposición de las autoridades como fiscales, magistrados, ¿no? En donde ellos solamente poniendo el nombre inmediatamente sale la relación, sale si tienen antecedentes judiciales, penales, policiales, sale toda su historia, ¿no? Entonces este segundo paso, o bien se lo piden a la policía o ellos mismos a través de su computadora lo pueden facilitar. Y como digo, se ha priorizado el riesgo severo. También el juez de paso, el juez para el letrado, que a quien le ha llegado un caso para ver el tema de faltas, si no le parece que no tiene suficiente información, puede requerirla al juzgado de familia, sobre todo para ver si continúa la violencia. Y también antecedentes de violencia a la Policía Nacional. Aún así, habiéndose dictado las medidas de protección y cautelares,
Cuando el juzgado que emitió las copias, perdón, que emitió las medidas, reciba copias certificadas de la sentencia, ¿ok? O de la disposición de archivo del juzgado penal, del juzgado de paz letrado o del juzgado de paz, así como de la Fiscalía Penal, respectivamente, no va a dejar ir tan rápido a esta pareja que ha movido todo el aparato estatal, no. Va a realizar una nueva evaluación de factores de riesgo a fin de decidir si continúan las medidas de protección o no. ¿Ok? Va a leer todo el expediente que ya le va a haber llegado, por decir, como una sentencia, vamos a decir, absolutoria, pero él no va a mandar inmediatamente al archivo. Por más que llegue sentencia absolutoria, va a tener que hacer una nueva evaluación. ¿Para qué? Para ver si persistirán esas medidas de protección o se darán el cese de los mismos. No hay archivo automático. También tenemos la posibilidad de acumulación de denuncias. Luego de una apreciación conjunta de elementos y medios probatorios, el juez de la denuncia primigenia puede reevaluar y hacer el caso, dejar sin efecto medidas de protección emitidas en denuncias posteriores si determina la configuración de hostigamiento o acoso a la víctima a través del uso indebido de herramientas judiciales, con la intención de incumplir u obstruir la ejecución de las medidas de protección primigenias. Aquí tenemos un protocolo de otorgamiento de medidas de protección que los invito a visitar. Es un documento interno, ¿no es cierto?, emitido por Consejo de Justicia, y hay un detalle acerca de cuáles son las funciones, por ejemplo, en el tema de flagrancia, que tendríamos que tener bien definidas por autoridades competentes. En el caso de la flagrancia, que la tenemos, la flagrancia clásica, la cuasiflagrancia y la flagrancia presunta, ¿no es cierto?, el artículo 259 del Código Procesal Penal nos explica, ¿no es cierto?, que la primera flagrancia clásica es cuando encontramos a la persona en plena consumación del delito. Es detenido y no existe la huida. En el caso de la flagrancia, el agente ha sido de cuasiflagrancia, ha sido descubierto por un tercero, pero no ha huido. Su aprehensión se produce inmediatamente luego de la huida y dentro de las 24 horas. Está caracterizado por la inmediatez personal y temporal y porque ha sido detenido dentro de las 24 horas. La flagrancia presunta, es decir, se ha sorprendido al autor, pero ahí solamente tenemos indicios de la comisión por la existencia de instrumentos o efectos del delito que haya cometido. Por ejemplo, a un señor que lo atrapan, a este señor lo atrapan por flagrancia presunta, y cuando van a revisar su domicilio y vamos a decir, otros espacios donde el señor cometía sus crímenes, encuentran, vamos a decir, una suerte de recuerdos de cada una de las violaciones que había cometido. El señor había cometido como 5 violaciones y se había guardado prendas de las personas que habían sido vulneradas, ¿no? Y por esos instrumentos, ¿no?, por la existencia de estos instrumentos, era prácticamente evidente, ya no había lugar a tener que hacer mucha investigación, ¿cierto? Se evidenciaron los delitos que se habían cometido. Además, el señor fue reconocido por 2 de las víctimas. Entonces, dejó de ser flagrancia presunta. Esa flagrancia presunta ayudó a atraparlo. Las autoridades competentes aquí son la Policía Nacional, la Fiscalía Penal y el juez penal. En caso de flagrancia clásica, vamos a decir, se comunica a la Fiscalía Penal para que proceda, sin perjuicio de comunicar los hechos al juzgado de familia para que adopte las medidas pertinentes. Estamos hablando de flagrancia en temas de violencia familiar. Cuando se advierte que esta flagrancia es un riesgo, además califica como riesgo severo, inmediatamente se va a cursar pase, ¿no es cierto?, a la Fiscalía Penal, para que siga con el procedimiento establecido del 17A de la ley. Cuando tenemos al frente casos de adolescentes en conflicto con la ley penal, se aplica lo que está señalado en el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes y su reglamento, así como las normas relacionadas a la materia en cuanto sea pertinente, en concordancia con el Código de Niños y Adolescentes. Por ejemplo, un patrullero está recorriendo una calle y ve esta primera escena, ¿cierto?, como un hombre ahorca a una mujer.
Los policías pueden bajarse del vehículo y capturar al agresor. De esta manera el asaltante sería detenido por delito flagrante, ¿no? Aquí vemos a un tercer individuo, una tercera persona que, solidario con la señora, se acerca para atrapar a este hombre y evitar que la siga ahorcando o golpeando al señor. Entonces, cuando el agente es descubierto en el hecho punible, ¿no es cierto?, o agente acaba de cometer el hecho y es descubierto, la detención policial es inmediata. También puede haber arresto ciudadano, ¿por qué no? Hay un acta de entrega de la persona en caso de flagrancia y se comunica inmediatamente a la Fiscalía Penal para que se pronuncie sobre las medidas de protección y otras medidas para el bienestar de las víctimas. Se le van a leer sus derechos al señor y luego va a haber un acta de registro personal, registro de su vehículo, acta de hallazgo y recojo, acta de incautación de alguna pertenencia que esté íntimamente relacionada con la violencia que se ha cometido, un acta de entrevista y un formulario de cadena de custodia de las evidencias que hayan podido obtener como consecuencia de sus investigaciones. Aquí está un modelo del acta, ¿cierto?, para que ustedes lo puedan ver, y se le explica al autor del delito cuál es el delito que se le está imputando. En este procedimiento de flagrancia, lo único que es importante determinar en el caso de la policía es la percepción de sus sentidos ha permitido que el señor vea el crimen. Y además, si hay otra persona que filmó, hay otra persona que también observó, que además funge de testimonio oficioso en favor de la víctima, ya prácticamente tenemos una flagrancia totalmente completa, ¿no? Se le comunica al detenido por qué se le está deteniendo, por qué se están incautando sus pertenencias. Se le dice que puede designar a una persona o institución para comunicar su detención. También se le asiste en los actos iniciales de investigación con un abogado defensor. Se le explica que puede abstenerse de declarar, que no se van a emplear contra él medios coactivos y puede ser examinado por un médico legista u otro profesional de la salud. Entonces, cuando la Policía Nacional cumple con todo lo que está establecido en la norma, la detención está muy bien hecha, ¿no es cierto?, ha cumplido con todas las prerrogativas. Basta que alguna de estas prerrogativas no se cumpla, este procedimiento puede ser cuestionado en el futuro, y con la flagrancia hay que tener mucho cuidado porque la detención tiene que premunirse de todas, tiene que blindarse con cada uno de los requisitos que solicita la norma. También puede haber arresto ciudadano por la flagrancia delictiva dentro de las 24 horas. En esas 24 horas se va a decidir, ¿qué se va a decidir? El fiscal va a decidir si ordena la libertad del detenido o de lo contrario comunica al juez de la investigación preparatoria la continuación de las diligencias o de las investigaciones y solicita también la prisión preventiva u otra medida alternativa. En el caso del proceso inmediato, nosotros esta parte de la investigación preparatoria nos la vamos a saltar. Y frente a la flagrancia delictiva en estos tres supuestos, o que se ha ampliado, ¿no?, el tema de sus supuestos del proceso inmediato se ha ampliado. Tenemos también la posibilidad de la confesión del imputado. Pero para que esta confesión, digamos, tenga relevancia en el mundo del derecho, tiene que tener elementos de convicción que lo corroboren. Esta confesión además no puede estar sujeta a coacción, tiene que ser libre. La persona que la emite tiene que tener sus facultades psíquicas normales, es decir, no debe estar bajo el efecto de ningún estupefaciente ni tampoco bajo el efecto del licor. Tiene que ser ante el juez y tiene que ser con su abogado, obviamente, porque si no estoy impidiéndole la defensa, y también tiene que ser sincera. ¿Qué cosa mueve de alguna manera o qué cosa es conveniente cuando a usted le toque defender a una persona que está confesando? Que su arrepentimiento sea sincero y el juez lo pueda ver. O sea, que evidencia arrepentimiento sincero, ¿no? Porque si no, no le va a creer. Va a pensar que todo lo hace por evadir una pena mayor. Estos elementos de convicción evidente, por ejemplo, pueden ser cámaras de vigilancia. Justamente el caso de esta joven de 18 años que ha fallecido hace 2 días,
producto de que fue incendiada por una expareja, según tengo entendido. Hay una cámara en el lugar de los hechos que ha filmado al agresor o al delincuente huyendo del lugar de los hechos durante casi una cuadra, que en redes ustedes la pueden ver. Y ha sido gracias a eso que han podido identificar al agresor, y en el periódico del día de hoy todos hemos conocido el rostro de esta persona, que tiene una recompensa en su cabeza de 50.000 soles. Entonces, ahí hay elementos de convicción evidente. Algo así de evidente tendría que ser, ¿no es cierto?, para que se apruebe el proceso inmediato. Y que le cause convicción también al fiscal, ¿no? También revestido, por cierto, de simplicidad procesal. Es decir, si yo tengo que demostrar demasiado para que el fiscal esté convencido, el fiscal va a decir no. Nos vamos por el proceso ordinario porque aquí no se tiene que actuar una prueba. Aquí ustedes no me están dando evidencia, me están presentando temas circunstanciales que a mí no me causan convicción. Aquí voy a tener no que actuar una, sino quizás dos o hasta tres. Entonces ya no es cristalino, ¿no es cierto?, que estamos frente a algo evidente. Entonces, como no es totalmente evidente, así cuando no sea completo y cristalinamente evidente, ya no estamos hablando de un proceso inmediato. Cuando a mí no me queda claro y yo tengo que hacer más de una actuación, no hay simplicidad procesal aquí, porque aquí hay complejidad procesal más bien. Este es un proceso que yo voy a tener que tomarme mi tiempo para verificar cada uno de las situaciones que se han presentado. No, entonces esto no va por proceso inmediato. Es decir, la conclusión del fiscal tiene que ser indubitable, porque hay evidencias muy claras. Si no, no va por proceso inmediato. También va por proceso inmediato la omisión de asistencia familiar y la conducción en estado de ebriedad. Estas son vamos a decir, las condicionantes. ¿Y cómo funciona en el caso de violencia familiar? Tenemos el hecho delictivo en fragancia. Han visto cómo le han golpeado a la persona, ¿no es cierto? Su esposo ha golpeado a la señora en la plena vía pública, o al revés, ¿no? La señora ha golpeado al señor. Entonces, el señor ha quedado maltratado, la señora también. Entonces la policía viene y detiene al agresor, ¿no? Como el caso que les acabo de mostrar en ejemplo de una señora que está siendo ahorcada, probablemente por su pareja, ¿no? Detiene el policía, imaginemos que esa tercera persona que interviene es un policía. Detiene al agresor. Comunica al juzgado de familia y a la fiscalía en que estamos tratando de un riesgo severo, que ha sido una tentativa de feminicidio desde donde él ha podido observar en su auto qué iba pasando. A la señora ya se está quedando sin aire porque el señor lo está ahorcando. La fiscalía inmediatamente va a dictar medidas de protección contra esta señora y el juez se va a pronunciar en la audiencia de incoación del proceso inmediato con respecto a este pedido del señor fiscal, y en 24 horas va a dar su decisión, va a remitir copia de estas medidas de protección que ha dado contra la señora, a favor, perdón, de la señora, va a remitir copias al juzgado de familia y también puede ratificar, ampliar o variar las medidas de protección. Es decir, el juez penal se pronuncia, pero informa al juez de familia. ¿Okay? Y el Ministerio Público, después que el detenido se entrevista con su abogado defensor, se ha constituido en esta dependencia policial en forma inmediata frente a un caso de flagrancia y tienen que permitir al abogado defensor del detenido acceder a toda la información. El fiscal y el efectivo policial solo pueden tomar la declaración del detenido cuando esté presente el abogado defensor. Si toman la declaración antes, es como que no hubiera dicho absolutamente nada. El juez de paz letrado va a tramitar el proceso por faltas, el juez penal o mixto determinar la responsabilidad de las personas que han cometido delitos, y el juez penal o mixto también dicta la medida de protección y la audiencia de incoación de proceso inmediato en caso de flagrancia de riesgo severo. ¿Okay? Solo en ese supuesto. Bueno, el Poder Judicial va a emitir, como ya señalé en el flujograma azul, sentencia absolutoria, condenatoria. Lo que están poniendo de todas maneras es tratamiento terapéutico a favor de la víctima y tratamiento especializado al condenado.
otras reglas análogas, ¿no es cierto? Las medidas que gobiernos locales o regionales del domicilio habitual de la víctima y del agresor deberán adoptar. Y la última modificación de la ley 3364 que salió el día 22, hoy estamos a 26, señala que Serenazgo va a poder contribuir con la Policía Nacional del Perú para la georreferenciación y patrullaje, ¿no es cierto?, como medida de protección a víctimas que ya han sido señaladas por el juzgado, ¿no? En este proceso inmediato lo que se está buscando con este juzgamiento anticipado es evitar la investigación preparatoria y activar todo el aparato judicial y fiscal, ¿no es cierto?, y pasar directamente a la etapa intermedia del proceso. Y ya hemos señalado cuáles son los supuestos. Y la relación entre flagrancia inmediata y proceso inmediato, perdón, entre flagrancia delictiva y proceso inmediato, es que la flagrancia delictiva es uno de los motivos que obliga al juez a solicitar, perdón, que obliga al fiscal a solicitar al juez la aplicación del proceso inmediato. Donde hay flagrancia, el fiscal tiene, sí o sí, que evaluar la posibilidad de que sea, mejor dicho, frente a la flagrancia clásica, la inmediata, el proceso inmediato. Sin embargo, se estableció que para llegar a este nivel de certeza, ¿no?, el fiscal debe ser muy alto. Cualquier tipo de duda prohíbe que haya proceso inmediato. Aquí les dejo un pequeño esquema. Este es el proceso inmediato, los 4 presupuestos que tenemos, evidencia delictiva, simplicidad procesal y gravedad del delito es lo que marca, ¿no es cierto?, que nosotros nos decidamos por este proceso. Y en evidencia delictiva tiene que haber la flagrancia, la confesión sincera y los elementos de convicción. Entonces ahora sí les dejo tenemos un caso, ya me ganó el tiempo y la hora, disculpen ustedes. Voy a dar pase a las preguntas, quería compartir nada más, les dejo este caso de la Corte Suprema en Casación de Madre de Dios. Y pasamos a las preguntas, ¿te parece, Rider? Excelente, doctora, muchísimas gracias. Damos pase a Rosa Jave, que tiene activo su cámara. Adelante, por favor. Los participantes que no hayan intervenido, ¿sí? Doctora Rosa Jave, luego la otra Flor de María. Adelante, por favor. Su micro está apagado, doctora Rosa. En el Zoom está activo, solamente faltaría que active su micrófono. No, no se le escucha. Damos paso a la otra Flor de María. La otra Flor de María, está activo su audio. Adelante. ¿Qué tal, doctora? Buenas noches. Buenas noches, Rider. Sí, gracias por el pase, Rider. Una consulta, doctora. La vigencia de las medidas de protección culmina, bueno, debe culminar cuando el juzgado de familia obviamente tome conocimiento, ¿no? Pero culmina siempre por el juzgado penal, porque el juzgado penal es la última, digamos, es la parte final de juzgado penal o juzgado paz letrado de la sanción al agresor, ¿no? Pero claro, el proceso de violencia ya fue con las medidas de protección pero esas vigencias puede terminar con la resolución que diga el juzgado penal o el juzgado de paz letrado, ¿no? ¿O me equivoco? Porque puede ser una resolución que lo absuelva, puede ser una resolución que, bueno, igual lo sentencie, ¿no? O ya sea por faltas o por una pena, ¿no? Por el juzgado penal. Pero ¿ahí terminaría la medida de protección o depende todavía? Porque claro, pueden haber continuidad de agresiones y puede haber nuevas denuncias, pero en principio, digamos, que podría terminar ahí con una absolución en el juzgado penal y en el paz letrado. Sí, podría terminar y el juez se pronuncia sobre ello en la sentencia. Pero normalmente evalúa primero cuál es el riesgo. Puede pedir inclusive una nueva evaluación. Entonces ahí quien tiene que estar atento es el abogado. El abogado tiene que estar interponiendo escritos diciendo: continúa la violencia contra mi defendida,
le ha vuelto a pegar, mire, tenemos este otro caso, en este otro juzgado, no ha cumplido desde el principio que usted dio la medida de protección, no cumple, no cumple. Entonces el juez dice, no la voy a dejar sin efecto porque el riesgo continúa. Si yo demuestro al juez que el riesgo continúa, él no tendría por qué dejar sin efecto las medidas. Excelente, doctora. Damos pase por último nuevamente a la doctora Rosa Jave, a ver si puede nuevamente activar su audio. Sí, buenas. Ahora sí. Sí, ahora sí. Doctora, una consulta Sí. es la siguiente. En un proceso de violencia familiar a nivel de fiscalía, el fiscal citó a declarar al agresor. ¿La abogada de la víctima puede participar en la declaración del agresor? Gracias. El fiscal de familia le va a interrogar me dices, al agresor. No te escuché. Doctora Rosa Jave, ¿activó su audio? Sí, la consulta es, en un proceso de violencia familiar, cuando pasa al fiscal, el fiscal citó a declarar al denunciado. La consulta es, ¿la abogada de la víctima puede participar en la declaración del denunciado por violencia familiar? No tengo conocimiento que participe, ¿no? Te soy bien honesto. Excelente, doctora. Y terminamos con nuestras dos últimas participantes, Marilyn y luego Magali. Adelante, por favor. Buenas noches, ¿se me escucha? Sí, adelante. Buenas noches, doctora. No sé si ya se habrá tocado el tema, lamentablemente ingresé un poquito tarde, es respecto a qué se refiere cuando la ley 30.364 habla acerca del rol de la Policía Nacional de Perú en cuanto a la ejecución. ¿A qué se refiere con ello? Y otra pregunta, si una preguntita nomás, te suplico. Una preguntita nomás. Al rol de la policía, cuando hablan de la parte de la ejecución, ahí en la diapositiva lo vas a ver, significa que la policía va a ser notificada luego de que el juez el juez de familia haya decidido conceder una medida de protección. Por ejemplo, retiro al agresor del hogar. Ahí sí o sí se va a necesitar, ¿no?, el apoyo de la policía va a recibir este documento, va a notificar a ambas personas, ¿no?, al agredido, ¿no es cierto?, a la víctima, y va a proceder a retirar del lugar. Le voy a dar un ejemplo. Yo participé en una diligencia de retiro de agresor del hogar, en donde yo acompañé a la señora, porque la medida decía lo siguiente, ¿no?, que se retire el señor y ingrese la señora. Entonces yo iba con la señora, resguardando a la señora, a sus hijitos y con el policía, y el señor fue notificado en su casa, ¿no es cierto? Tocó la puerta, el policía le entregó, le dije, señor, le voy a leer, esta es una notificación, usted está siendo notificado en este momento con una medida de protección, de retiro del hogar, y el señor se puso, ya se pueden ustedes imaginar, se alteró bastante, pero el policía le dijo, mire señor, esto, si usted no lo cumple, usted se va a meter en mayores problemas. Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tiene usted 10 minutos, retire sus pertenencias, saque una maleta si usted gusta, ¿no?, y retírese. Porque yo de acá no me voy a mover hasta que usted se retire. Y como yo tengo autorización para allanar su domicilio, si usted me cierra la puerta, yo la puedo romper. Porque ahora tienen esa facultad. Entonces el señor como que se quedó pensando 30 segundos, llamó a su abogado y el abogado le dijo que se retirara. El señor se retiró e ingresó la señora. A eso se refiere con ejecución de la medida. Es el policía el encargado de hacer que se cumpla. Eso es lo que te puedo comentar, María. Excelente, doctora. Y damos pase a Magali. Una pregunta, por favor. Con usted culminamos. Muy buenas noches, doctor. Agradecerle por su ponencia, que de verdad muy excelente, ya que tenemos muchas dudas en cuanto a... Sí, yo por eso ya no quiero seguir hablando. Mejor que ustedes puedan participar. Sí. Doctora, mire, en el caso de que el agresor, bueno, el supuesto agresor
nunca tuvo conocimiento de que se le notificó por violencia psicológica, ¿no? Nunca tuvo conocimiento que y luego, pasado un tiempo, de nuevo denuncia esto, el padre es en este caso el que denuncia violencia psicológica, recién se entera por una idea que tuvo, o bueno, fue yo que le asesoré y le dije, es posible que usted tenga una denuncia, entonces se va y cierto, tenía una denuncia, pero ya le están haciendo por las medidas que se le dictó en la primera denuncia que desconocía totalmente el hijo, ahora le están haciendo ya una denuncia por desacato a la autoridad, ¿no? O sea, ya doble vez, 2 veces las medidas que se le dictaron. Pero perdón, para que sea desacato a la autoridad, ¿qué es lo que el señor no ha cumplido? ¿O que, porque no supo? Aparentemente no se ha cumplido las medidas de protección donde le dicen que se aleje de la víctima y que no la insulte, ¿no? Porque el papá denuncia que ha sido insultado. Es un tema sobre todo de terrenos, pero ya esto cabía ahí para evitar, ¿no? Entonces el señor no ha tenido ni la idea porque él vive en Trujillo y la denuncia es en un caserío. Entonces las notificaciones llegaban, según su DNI, llegaban pues a su domicilio real que tenía desde hace muchos años, que era en el caserío, ¿no? Entonces ahora el tema es ese, la pregunta es esa, ¿se puede pedir la nulidad de esas medidas de protección ya que nunca había sido enterado de la primera denuncia? Porque aparentemente ha sido por línea 100 o no se sabe ni cómo ha sido, pero recién se ha enterado el señor. Pero todo depende de si ya vencieron los plazos para que el señor se pueda oponer a esas medidas, ¿no? Porque siempre ha tenido la posibilidad de apelar, pero puede pedir la nulidad, yo no diría de la medida, yo diría de todo el proceso, si no fue notificado válidamente. Porque las medidas se dan en familia, entiendo que se dan pues no en el juzgado de familia, y lo otro, el proceso continúa en la vida fiscal, en penal, vía penal, ¿no? Entonces el tema está ahí de que si por esas medidas de protección están ya haciéndole un proceso acumulado por desobediencia a la autoridad. Claro, en realidad no es un proceso acumulado, es lo que sigue cuando hay incumplimiento. Todavía estamos dentro del mismo proceso. Ahora usted me dice que además de eso hay una segunda denuncia. Lo primero que tiene que hacer es pedir acumulación, aprovechando que está pidiendo la acumulación. Ahí cuente usted toda esta historia de que el señor no ha sido debidamente notificado, que no ha tomado conocimiento. Ahora, lo que yo no entiendo es si no vive con la señora, ¿en qué momento la violenta? Eso no me quedó muy claro. ¿Te has quedado sin voz, Magali? Reader, le has cortado el micro a la doctora. No, está activo su audio. Puede activarlo. ¿Qué otra? Magali, está sin activar. Yo veo que está con el... Para que active su audio directo. No te escucho. Ahora sí. Ahora sí, doctora. ya, sí, ahora sí. Sí, o sea, el tema, según el papá que fue, dice, violentado psicológicamente en el momento que fue a las elecciones, ¿no? Por ejemplo, el 2 de octubre fue la segunda vez, pero el señor vive, como le digo, pues a una distancia tremenda que ni ignoraba totalmente el hecho de que había sido denunciado, porque no ha habido tal agresión. Ya, el trasfondo del conflicto es patrimonial, es lo que me estás queriendo decir. Es patrimonial, y yo quise aducir a eso, pero dice que ahora ha cambiado la ley totalmente y que ya no se puede decir que es, o sea, que patrimonial sí también cabe en esto de violencia familiar, ¿no? Claro, hay una modalidad de violencia patrimonial. Bueno, yo lo que te recomendaría es primero acumula, ¿cierto? Acumula la segunda con la primera, y sale al frente informando que el señor no vive. Pero tienes que tener evidencia de que el señor no vive, o sea, no hay posibilidad de esta violencia psicológica porque físicamente no están juntos. Yo así me libré de un caso, ¿no? Yo pude demostrar que las personas no vivían juntas desde hacía mucho tiempo, teníamos testigos, estaban los vecinos, todo el mundo oficiosamente testificó en favor del señor, porque el señor vivía en Lima y la señora vivía en Huánuco. ¿Cómo era posible que la pudiera violentar psicológicamente? O sea, ¿qué evidencias había? No había ninguna. Y finalmente todo el caso se archivó. Pero claro, yo no tuve este problema que tienes tú de que ya llevas un proceso en el cual no te han notificado y te vas por el segundo. Ahí lo único que queda es decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. O sea, presentarte a juicio y explicar, ¿no?
Porque estoy segura que el magistrado no tiene conocimiento, no tiene cómo tener conocimiento. Excelente, doctora. Como habíamos dicho, cerramos con la doctora Magali, la cual estamos totalmente agradecidos, doctora Elian, por su... Yo quisiera escuchar, si me permite, Reader, discúlpame, hay un efectivo policial que nos está acompañando. Para mí es un honor, por favor, dale el uso de la palabra al señor. Listo, doctora. Estimado Juan, está activo su audio a pedido de la doctora. ¿Y qué tal, doctora? Buenas noches. Buenas noches. Una pequeña acotación, mire, en nuestro sistema policial de medida de protección, las medidas no caducan, quedan siempre en registro. Eso quería decirle, porque eso es para posiblemente más años después, se puede presentar otro problema y ya se queda registrado, en el cual ya se le brindó la medida de protección, pero eso en nuestro sistema no caducan las medidas, quedan ahí de por vida. Excelente, excelente tu aporte, Juan. No, yo sí estoy consciente porque cuando tú pides antecedentes, aunque puede que ya la persona haya cumplido inclusive su pena, va a quedar ahí en el registro. Y eso está bien, porque si no, la señora hoy día tiene una pareja con Pedro y Pedro la golpea. El día de mañana tiene una pareja con Juan, pero yo no sé, porque Juan tampoco no sabe, ¿no? Y la señora va así acumulando parejas y acumulando denuncias, pero ¿cómo me voy a enterar? Me voy a enterar porque tú, Juan, tienes el registro de la señora, de todas las veces que ha venido, con todas las parejas que ha estado, todas las medidas de protección que se le han concedido, ya sea con este señor o con los futuros señores, ¿no? Y entonces sí, excelente. A mí me parece que la policía está progresando cada vez más con el tema de la trazabilidad de la víctima. A través de las instituciones, todo lo que la persona va padeciendo debe quedar registrado.